zoos del género Leishmania. Está constituido por diversas tanto especies como subespecies, cuyo ciclo biológico transcurre en el intestino de los vectores de los géneros Phlebotomus, Luxomia y en los tejidos del hospedador vertebrado. Es una enfermedad endémica en todo lo que es América, África y Asia, y son producidos por la Leishmania infantum, la atópica, aetiópica mayor y Donovani. Afecta a varias especies, desde lo que es perros, ratas, zorros, lobos y en ocasiones también el hombre. Se contagia mediante la picadura del mosquito Phlebotomus, que es el que estamos viendo aquí. Parece una mosca, pero con pelos. Esto tiene una distribución endémica en todo lo que es América y se divide en cutánea, mucocutánea y visceral. Entonces aquí vemos específicamente a nuestro vector, ¿verdad? Y tenemos el ciclo evolutivo que aquí también les coloqué en la pizarra de Leishmania. Entonces, aquí hay una forma que yo les voy a estar mostrando, más fácil. Pero esto es algo que ustedes también ya estuvieron estudiando desde microbiología, ¿verdad? El ciclo del vector. Entonces, tenemos que el promastigote ingresa a la piel por la picadura del vector. Luego, este promastigote es fagocitado dentro del fagocito, es decir, dentro del macrófago. Y ahí, en vez de que él se elimine, se transforma en amastigote. Y este amastigote es lo que nosotros buscamos en las biopsias para poder certificar el diagnóstico de leishmaniasis. El amastigote, por supuesto, dentro del macrófago empieza a multiplicarse hasta que esto se rompe, revienta el macrófago, explota y eso se va distribuyendo nuevamente, ya sea en otros tejidos o en la circulación sanguínea. Ahí vuelve a picar a esta. Aquí hice mi representación esquemática de un paciente, ¿verdad? Donde le vuelve a picar y en el intestino medio del parásito este amastigote se vuelve a transformar en promastigote e inicia un nuevo ciclo. Eso es lo que nos explica aquí con esta imagen, ¿verdad? El promastigote metacíclico es inoculado a través de la picadura de estos dípteros. Generalmente entre humanos también puede llegar a ocurrir, ya sea por trasplante de órganos, transfusiones y placenta, que no es muy frecuente. Lo más frecuente es por la picadura misma. Por microbiología dividimos en dos, ¿verdad? A lo que sería el amastigote, donde esto es pequeño, es ovalado, mide de 2 a 5 micras, tiene lo que es un cinetoplasto y tiene como un flagelo, pero es un flagelo cortito. Ahora, el promastigote es el mayor, esto que tenía una forma de barrilete, cometa, etcétera, que le llamaban en micro, ¿verdad? Donde mide hasta de 10 a 15 micras, es alargado y presenta el flagelo. Esto es lo que nosotros buscamos en los tejidos, el amastigote. En la circulación sanguínea se encuentra el promastigote. Entonces aquí básicamente nos representa esto y el otro ciclo, donde supongamos aquí el perrito está infectado con Leishmania, donde viene, es picado, ¿verdad?, por el vector, y esto básicamente el vector, dentro del vector, digamos, este amastigote se transforma en promastigote, luego va a picar a un hombre, como vemos aquí, y dentro del hombre, por supuesto, es fagocitado por los macrófagos, y el macrófago, en vez de eliminarlo, empieza a multiplicarse por dentro, forma varios amastigotes dentro del macrófago, así como les dije, hasta que esto explota, se rompe y va a otros tejidos o va a la circulación. Entonces, eso sería el ciclo de este vector. Ahora, los géneros, como dijimos, tenemos la cutánea, la tropical, la brasiliensis o mucocutánea y la donovani o visceral. La leishmania cutánea inicia como una pápula. Recordemos que pápula es lesión sobreelevada, ¿verdad?, de 5 milímetros hasta 5 milímetros, que esto va evolucionando a un nódulo pruriginoso, es decir, cada vez aumenta de tamaño porque nódulo ya le llamábamos a una lesión de más de 5 milímetros.
que le pica al paciente, por eso dice es pruriginosa, pero no le duele, indoloro. Y hay veces que se puede acompañar de adenopatías regionales. Puede que sea una lesión única o una lesión múltiple y se puede llegar a confundir con otras patologías. Su cura es lenta y espontáneamente dejando una cicatriz. Entonces aquí tenemos varios casos de leishmania, ¿verdad? Donde vemos una lesión ulcerosa, una lesión de bordes eritematosos sobreelevados que puede ser única o puede que sea, como en este caso, diseminada. Histológicamente hablando, nosotros vamos a encontrar lo que hace rato hemos definido. ¿Cómo se llamaba cuando había un aumento del espesor de la epidermis? Voy a colocar aquí en forma de cita. Acantosis. También vamos a encontrar papilomatosis, que es la proyección digitiforme en forma de deditos hacia la dermis superficial de lo que es la epidermis. Y también encontramos un infiltrado inflamatorio crónico linfoplasmocitario. Es decir, todo lo que nosotros estamos viendo, tanto en dermis superficial ya como hacia la dermis profunda, es un infiltrado inflamatorio en este aumento. Ahora, él también es una enfermedad granulomatosa, donde en este caso, ¿qué dice aquí? Necrosis caseosa. Justamente se acuerdan que dijimos que la enfermedad por excelencia que hace necrosis caseosa, ¿cuál era? Tuberculosis. Pero siempre hay exceptos. Y justamente esta es otra de las enfermedades que puede hacer necrosis caseosa. No siempre, no es que siempre va a ser necrosis caseosa, pero puede hacer, existe esa posibilidad. Entonces, aparte de ser un infiltrado inflamatorio crónico linfoplasmocitario, puede formar granulomas y estos granulomas pueden hacer necrosis caseosa, al igual que la tuberculosis. Por eso dice ahí, leishmaniasis, donde vemos esa necrosis caseosa. Esta es la lesión clínica, una lesión ulcerosa. Como dijimos, esto inicia como una lesión pequeña, se ve como un cambio de coloración, una pequeña pápula. Esta pápula se convierte posteriormente en un nódulo y posteriormente hace esta lesión ulcerosa eritematosa de bordes elevados que puede tener una costra amarillenta como en este caso y no le duele al paciente, no es dolorosa. Aquí también vemos otra lesión ulcerosa. De acuerdo a la clínica también recuerden que en la epidermis nosotros vamos a encontrar otros cambios. Por ejemplo, en este caso, si aquí mismo se le biopsia, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Vamos a ver también erosión y úlcera, ¿verdad? Aparte de los cambios histopatológicos de acantosis y papilomatosis. Aquí también nos dice, este es un nódulo de 1,5 centímetros con márgenes infiltrados, tiene una zona como depresiva en el centro. Recuerden, esto no le duele al paciente, por eso es que muchas veces esto va evolucionando progresivamente. Ahora, histológicamente hablando, es muy difícil de encontrar el amastigote en la biopsia con una tinción de HIE. Esto que estamos identificando aquí son macrófagos gordotes que están llenos de amastigotes. Para ver así en la biopsia, que es justamente el que les mostré, la parte de microbiología, esto, siempre se ve como una celulita, tenía mi pincel lila, de color basófila, que es un poquito más grande que el linfocito, porque es el amastigote, recuerden, es pequeño, mide de 2 a 5 micras.
Y es complicado de encontrar. Aquí, por ejemplo, en este aumento no vamos a ver. Si esto nosotros vamos acercando el objetivo, vamos a identificar aparte de la acantosis, la papilomatosis, el infiltrado inflamatorio crónico que está en todas las capas de la piel. Y si vamos acercando, vamos a ver que forma granuloma y que puede hacer necrosis caseosa. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial con lo que es la tuberculosis? La tuberculosis dijimos que se tiñe con Ziel-Nielsen. Ahora, lo que es leishmania se usa otra tinción que se llama Gienza. Para leishmania es Gienza, es otra tinción de vuelta para hacer el diagnóstico. Entonces, esta es la lesión clínica que estábamos mencionando. Histológicamente, puede que ya con el HIE veamos, este es un macrófago, este es otro macrófago y esto está lleno de amastigotes. Puede que si es una infección bien activa y tiene muchos amastigotes. Ahora puede que este sea el caso, que encontremos así un amastigote para hacer el diagnóstico. Y ahí es mucho más complicado para nosotros los patólogos porque tenemos que estar horas y horas buscando el amastigote, ¿verdad? Entonces, la leishmania brasiliensis, como su nombre lo dice, ¿verdad? Es bastante común en el Brasil. Aquí también tenemos muchísimos casos. Afecta a niños, cura espontáneamente, se presenta como úlceras, puede comprometer el sistema linfático y las lesiones pueden ser piel y mucosas. Puede que esto llegue a deformar lo que es el tejido, por ejemplo, el tabique nasal, como ven aquí, o toda la cavidad bucal. O sea, depende mucho del tratamiento que reciba el paciente y de un diagnóstico temprano, de que él acuda a las consultas. Puede hacer esta nariz que le llaman nariz en tapir, donde consume todo lo que es el cartílago y el hueso nasal. ¿Cómo se llama este animal en portugués? Anta. Antra. Anta. Aquí es tapir, donde básicamente él no tiene los cartílagos, por eso es que la nariz es deformada, pero esto puede llegar a ocurrir en pacientes con leishmania mucocutánea. Puede que haya un compromiso extenso de lo que es la piel. Y como les dije, la histopatología es muy característica, ¿verdad? Solo que en piel hay tantas lesiones que se parecen, ¿verdad? Donde esto hay que tener, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico con HIE, un presuntivo, antes de solicitar otro tipo de tinción. Entonces aquí, por ejemplo, se ve un infiltrado inflamatorio crónico bien llamativo. Sin embargo, en todo lo que es la dermis, se identifican macrófagos en este aumento, pero no vemos como la imagen anterior lleno de amastigote, ¿verdad? Pero sin embargo, si pedimos una tinción de Gienza, todo lo que ustedes ven de color marroncito son amastigotes. ¿Hay o no hay en abundante cantidad? Hay, pero hay veces que con el HIE no se consigue ver como tiñendo con el Gienza, ¿verdad? Con el Gienza, entonces hacemos el diagnóstico de que esto es una leishmaniasis. Aquí también, este es otro caso, ¿verdad? Donde aquí, por ejemplo, se ve uno solo, se ve la mastigote, inclusive se ve con su flagelito cortito, ¿verdad? Así como vimos en esa imagen representativa. Entonces, este es el ciclo evolutivo, ¿verdad? Donde viene, o sea, hay el vector, la picadura del vector ingresa por la piel, ¿verdad? En la piel hay una reacción inflamatoria en el tejido conectivo, ¿verdad? En el tejido conectivo laxo de la dermis superficial y en el denso irregular de la dermis profunda, donde los macrófagos empiezan a fagocitar a estos microorganismos y clínicamente se manifiesta con la aparición, como dijimos. En principio es una pápula. Esta pápula luego se transforma en un nódulo, se hace un hundimiento en la zona central y se transforma en lo que es la úlcera. Esta úlcera, como dijimos, va a ser pruriginosa, le va a picar al paciente. O sea, ustedes, si hacen una historia clínica de un paciente, les va a decir, ustedes le van a preguntar, ¿te pica? Y si me picaba o si era muy pruriginoso, pero ahora ya no, ¿verdad? ¿Te duele? No, no me duele.
Y esto va haciendo una necrosis de la dermis y una úlcera mayor, como vimos, de bordes eritematosos sobrelevados con una costra en la zona central. Y esto es lo que histológicamente vemos como un granuloma y que puede llegar a tener necrosis caseosa, por lo cual hay que hacer el diagnóstico diferencial con tuberculosis. Lo que en principio era una acantosis con papilomatosis, con el tiempo se transforma en una atrofia cutánea. La piel, que en un principio nosotros veíamos con una hiperplasia, esto pasado el tiempo, la piel, la epidermis, disminuye su espesor y se vuelve atrófica y se acompaña de linfangitis y linfadenitis, que son dos cosas distintas. Linfangitis es la inflamación de los ganglios, que los ganglios en sí son difíciles de palpar en una persona que no está contagiada con esta patología, ¿verdad? Ahora, en una persona con esta patología se puede palpar el ganglio y es doloroso, y también lo comparan con la cuenta de rosario, que se parece como si fuese un rosario. Y linfadenitis, ¿verdad? Donde también hay una inflamación de los vasos, tanto de los vasos linfáticos como de los ganglios linfáticos. Ahora, esto se puede diseminar. Se puede diseminar y ser confundido con otras patologías. Por ejemplo, la imagen de arriba, ¿a qué se parece? Esta lesión verrucosa. Amicosis, ¿verdad? Que acabamos de ver en la clase anterior. Esta imagen de abajo, ¿a qué le parece? Esta forma difusa. A la lepra, lepromatosa, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay tantos diagnósticos diferenciales que uno tiene que hacer un seguimiento completo desde los antecedentes e ir llegando al diagnóstico, ¿verdad? Ir cerrando la brecha. Y esto también puede que cicatrice solo, ¿verdad? Si el paciente tiene una buena inmunidad. Ahora, la leishmania visceral en un 90% se localiza en el nordeste de India, Sudán y Brasil. La infección se inicia en macrófagos en el punto de partida de la inoculación, también a través del sistema mononuclear fagocítico. El paciente tiene fiebre, caquexia, color gris de la piel, lo que le dio el nombre de fiebre negra o calazar. Ellos tienen esplenomegalia y hepatomegalia. Lo más llamativo en los pacientes es la esplenomegalia, donde normalmente el vaso, ¿cuánto pesa un vaso normal? 150 gramos más o menos. Pero en estos pacientes hablamos de vasos que pesan 3 kilos, por ejemplo, ¿verdad? O sea, habla de vasos gigantes. La hepatomegalia también, ¿verdad? Pero menor, no es tan evidente. La esplenomegalia es la que es bien llamativa, es decir, estos microorganismos se multiplican también dentro del vaso y dentro del hígado. Entonces, esto ustedes van a aprender el año que viene, maniobras semiológicas en semiología médica, en semiología quirúrgica, ¿verdad? De cómo palpar un vaso, ¿verdad? Como ven aquí, por ejemplo, le hicieron como un dibujito, estuvieron midiendo cuánto mide en longitud, ¿verdad? Aquí en este otro caso ya es un abdomen gigante, ¿verdad? De este pacientito que también delimitaron, ¿verdad? La zona por la palpación. Entonces, estos pacientes también, aparte de comprometer las vísceras, pueden tener lesiones múltiples. Y lo que nosotros buscamos es la presencia de estos amastigotes dentro de los macrófagos. Esto independiente si hablamos de piel, de hígado, de vaso, ¿verdad? Estos son los macrófagos que están llenos, en este caso los macrófagos llenos de amastigotes, en este caso los amastigotes distribuidos en el sistema ya en todo lo que es el sistema en sí, ¿verdad? Explota y se disemina. Aquí también lo mismo. Aquí nuevamente vemos macrófagos y vemos amastigotes que están dentro y fuera de los macrófagos que explotaron. Entonces, las lesiones agudas son desde lo que es la picadura del vector, ¿verdad? Donde en principio
la epidermis está ulcerada, hay acantosis, hay papilomatosis, hiperkeratosis, inclusive aumento de la queratina. En la dermis papilar hay neutrófilos, histiocitos, edema, y ahí es donde tenemos que buscar los microorganismos, en los macrófagos. Como vieron, puede que sea evidente, como en este caso, donde se ve bien que hay muchos amastigotes, o puede que no se vea muy bien y haya en poca cantidad, o que tengamos que usar la tinción de Jensen. Ellos tienen un signo que se le llama en anatomía patológica el signo de la marquesina, donde la marquesina sería eso que se utilizan para propagandas. No sé si suelen ver, ¿verdad? Así, iluminado, por ejemplo, ¿verdad? Como en este caso. A esto se le llama que los macrófagos, o sea, dentro de los macrófagos, los amastigotes se localizan como si fuesen foquitos de luz. A eso se le llama signo de la marquesina, que se encuentra en la leishmaniasis. Entonces, alguna vez seguramente ya vieron algún letrero iluminado así, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama signo de la marquesina. Y es lo que buscamos, es decir, amastigotes dentro de los macrófagos. Aquí también, como ven, es bien notorio la presencia de los macrófagos. Las lesiones crónicas hacen la hiperplasia pseudoepiteliomatosa, una hiperplasia mayor, a veces puede simular un carcinoma escamoso de piel, cuyo diagnóstico diferencial deben realizarse. Los granulomas pueden estar tanto en la superficie como en la profundidad. Y como dijimos, hacen granulomas tuberculoides, parecido a la tuberculosis con necrosis central. Su diagnóstico diferencial justamente es la tuberculosis. El infiltrado inflamatorio es crónico, puede ser leve, moderado, y tenemos también células plasmáticas. Lo que aquí les coloqué: acantosis, papilomatosis, infiltrado inflamatorio crónico, linfoplasmocitario y granulomas ya en los casos, digamos, más crónicos. Y pueden hacer necrosis gaseosa. Ahora, eso sería en cuanto a leishmania. ¿Tienen alguna pregunta antes de pasar a Chagas? Es algo parecido a lo que vieron el año pasado, ¿verdad? Chagas es lo que se conoce como tripanosomiasis americana. Esto ustedes seguramente conocen bien, ¿verdad? Justamente fue descubierto por este brasileño ya en el año 1909, Carlos Ribeiro das Chagas, provocada por el Trypanosoma cruzi. Es un parásito protozoo que infecta tanto al hombre como también animales domésticos y salvajes. Hace una afectación parasitaria hística y sanguínea, y esto se ve en el mapa desde México hasta Argentina. Tenemos bastantes casos de enfermedad de Chagas, ¿verdad? Ahora, esto se transmite por la picadura del vector y al mismo tiempo que hace una solución de continuidad en la piel, defeca en la piel. Y así es como es transmitido, ¿verdad? Esto se llama vinchuca en la zona sur del continente, barbeiro en Brasil, ¿verdad? Pito en Colombia y países vecinos, chichaguazú en Paraguay. Seguramente estos nombres también estudiaron el año pasado, ¿verdad? Se transmite por transfusión sanguínea y por vía transplacentaria en porcentajes muy bajos, 0,5%, ni 1% no es por esas vías de transmisión. Entonces este es el famoso barbeiro, vinchuca o chichaguazú, ¿verdad? Donde yo traté de dibujarles, ¿verdad? No soy una buena dibujante, pero hice también aquí un esquema. Donde básicamente lo que nos dice es que hay una imagen que tengo ahí. Justamente, como ven aquí, él pica, abre, hace un corte en la piel y en ese corte defeca. Pica y defeca. Dos cosas hace para poder transmitirse. Entonces, la herida que deja, la solución de continuidad que deja, donde defeca, es el tripomastigote el que ingresa en el organismo al picar y al defecar. Justamente aquí nos dice picadura de la lesión y defeca en esa zona, y de esa forma es que transmite los tripomastigotes
que luego van a varios tejidos y se transforman en amastigotes. Nuevamente en esos tejidos puede que ellos se multipliquen dentro del macrófago, así como era Leishmania, ¿verdad? Se multiplica dentro del macrófago, o bien infecta a otras células, o bien básicamente explota y se va a la circulación sanguínea. Esas son las posibles vías, ¿verdad? Aquí también, por ejemplo, en una de las lesiones que se llama chagoma de inoculación, defeca sobre la hendidura palpebral, pica y defeca y la persona amanece con el ojo hinchado, que vamos a ver en un ratito, que es el famoso, aquí vamos a ver, esto que vemos aquí, el famoso signo de Romaña Massa. Bueno, antes que eso. Bueno, entonces, una vez que venga otro vector, otra vinchuca, otro chichaguazú, vuelva a picar a la persona, ¿verdad?, infectada, inicia un nuevo ciclo. Y el ciclo ocurre dentro de este vector, donde ese tripomastigote se convierte en epimastigote y este epimastigote se multiplica en el recto del vector y luego nuevamente ese epimastigote se transforma en tripomastigote metacíclico e inicia un nuevo ciclo. O sea, es una secuencia lo que ocurre aquí, ¿verdad? Esto sería la forma del tripanosoma sanguíneo, que también tiene un flagelo, tiene un rizoplasto. Eso nosotros nos vamos a preguntar en anatopato, ¿verdad? Esto es parte de micro. Nosotros asumimos que ustedes ya esto lo aprendieron. Para nosotros es la clínica y la anatomía patológica, lo importante, ¿verdad? Entonces, esto sería la forma no flagelada, ¿verdad?, de la leishmania, la forma no flagelada, que es parecido a la leishmania, en realidad, ¿verdad? Y justamente también se llama amastigote, ¿verdad? Aquí entonces nos muestra, ¿verdad?, la forma de tripomastigote que está en la sangre, que es el que tiene el flagelo, y la forma amastigote. Y esto sería el ciclo que les acabé de mostrar. Entonces tiene 3 periodos la enfermedad de Chagas. El periodo agudo tiene un periodo intermedio y tiene ya un periodo crónico. El periodo agudo de la enfermedad ocurre entre 10 a 15 días posterior a lo que dijimos, donde ingresa por picadura y defecación, en este caso del barbeiro o chichaguazú o vinchuca, y hay una elevada parasitemia. Se van multiplicando en los tejidos, pero hay elevada parasitemia en sangre. Durante la fase crónica, la parasitemia es mínima, en sangre ya no hay en abundante cantidad, pero hay parasitismo tisular, o sea, en los tejidos es más abundante. Esa es la diferencia. Ahora, tenemos lo que es desde el chagoma de inoculación, que es el sitio de la picadura. Tenemos el signo de Romaña Massa, que es el complejo oftalmoganglionar, que se presenta como un edema duro, bipalpebral unilateral de color rojo violáceo, dura un mes aproximadamente. Al mismo tiempo el paciente puede manifestar fiebre, decaimiento hepatoesplenomegalia y poliadenomegalia, muchos ganglios agrandados. Entonces este signo que dijimos se llama de Romaña Massa, que ocurre justamente cuando la picadura ocurre a nivel de lo que es el ojo, ¿verdad? Y este signo puede identificarse de manera simple, ¿verdad?, porque es unilateral, un solo lado. Como nos dice aquí, desaparece 4 semanas después, aparece súbitamente. Por ejemplo, amanece con la lesión el paciente, ¿verdad? Porque a veces nos ponemos a pensar cómo es que no va a sentir que le picó si es tan grande, ¿verdad?, el vector, ¿verdad? Normalmente amanece con la lesión, ¿verdad? Se despierta y está hinchado, ¿verdad? Es unilateral, es un edema intenso, violáceo, duro. Si es que le preguntas al paciente, ¿duele?, dice no, es indoloro, no duele. Puede tener una conjuntivitis con un poquito de secreción y confundirse inclusive con una conjuntivitis. Y puede que haya un ganglio preauricular del lado comprometido, un ganglio agrandado. Eso es la manifestación clínica. Ahora,
El chagoma de inoculación, ¿verdad? Que sería el complejo cutáneo ganglionar, que pueda ocurrir, por ejemplo, le picó en el brazo, en la espalda, ¿verdad? Entonces aparece como un nódulo subcutáneo, tampoco duele, es eritematoso y se puede confundir con picadura de otros insectos, ¿verdad? Ahora, el periodo de incubación varía bastante de acuerdo nuevamente a los tipos que existen, ¿verdad? Entonces, puede que sea de 1 a 2 semanas aproximadamente, ¿verdad? En la fase aguda. Como dijimos, en esta fase hay parasitemia a nivel tisular, pero hay pocos parásitos distribuidos en los tejidos en la fase aguda. Puede afectar ganglios, hígado, vaso, miocardio y también órganos huecos. Y aquí justamente nos muestra las probabilidades en una fase aguda, ¿verdad? En la fase aguda puede que haya el sitio de la picadura, ¿verdad? El chagoma de inoculación, que puede ser en la piel, espalda, brazo, en cualquier sitio, ¿verdad? Puede que sea en el ojo y tenga el signo de Romaña masa y aproximadamente en 1 a 2 semanas sea totalmente asintomático, que es en el 90% de los casos. Ahora, si es sintomático, que es prácticamente en el 10% de los casos y ocurre más en niños, puede que sea en el 95% de casos la forma benigna, que se manifieste con malestar, fiebre, cefalea, escalofríos, así como cualquier tipo de virosis, ¿verdad? Linfadenopatías o hepatoesplenomegalia. Y en menos del 5%, o sea, ser una forma grave y hacer una miocarditis chagásica o una meningoencefalitis chagásica. Eso sería en la fase aguda. Pero como ven, por suerte, la mayoría no manifiesta síntomas, es asintomático. Ahora, esta presencia de anticuerpos anti-trypanosoma cruzi, como dijimos, en la fase aguda es elevada, ¿verdad? Ahora, puede durar unos pocos días, muchos años, incluso toda la vida. Por eso, por ejemplo, si alguien va a donar sangre, también se le hace este test, ¿verdad? Ahora, la enfermedad ya crónica, ¿verdad? Digamos, cuando aparecen signos o síntomas, pero ya en diversos órganos. Y hay veces que el paciente nunca supo que tenía Chagas hasta que empiezan a aparecer los síntomas, ¿verdad? Generalmente el periodo de aparición es largo, 10 años, 20 años inclusive de la primoinfección. Y aquí las manifestaciones más frecuentes son cardíacas, así como gastrointestinales. Entonces, esto sería lo que hace rato hemos mencionado, ¿verdad? Que tenemos la fase aguda, ¿verdad? Donde puede que sea asintomático o puede que sea asintomático. Ahora, en la fase crónica, que dijimos que es latente o asintomática, esto luego de años, 10, 20 años, puede que debute como una cardiomiopatía crónica chagásica o haga alteraciones del tubo digestivo como megaesófago o megacolon. Entonces, justamente aquí vemos lo que es el famoso corazón en botellón, ¿verdad? Un corazón gigante que es una cardiomiopatía por Chagas. Esto si nosotros hacemos una biopsia a nivel de lo que es aquí, dentro también de los macrófagos vamos a encontrar los microorganismos y un proceso inflamatorio crónico. Esto generalmente es en autopsias que se realiza, ¿verdad? Aquí también, estos son macrófagos gigantes que están llenos de los microorganismos. Esto que vemos aquí, también vamos viendo que se va depositando entre las células cardíacas. Y en la sangre vamos a encontrar en la forma de tripomastigote. Entonces, si se hace un frotis, se ven los tripomastigotes. ¿Esto ustedes llegaron a ver en micro, en sangre o no? ¿Llegaron a estudiar en la sangre? ¿A mirar en el microscopio o no? Se ve así, se ve como tiene un flagelo, tiene una colita, el tripomastigote. En la sangre es más fácil de identificar. En los tejidos es más difícil porque son pequeñitos, estos se van entremezclando no solamente en los macrófagos, sino que en las células, los cardiomiocitos se van distribuyendo. Y estos son los famosos megacolon o megaesófago que ocurre, ¿verdad?, en los pacientes ya
con chagas de larga evolución. Entonces, con mayor frecuencia se afecta al corazón, dando una carditis chagásica, ¿verdad? El tracto gastrointestinal, megaesófago, megacolon. Estos son los colon gigantes, parecen anacondas cuando llegan para la biopsia, ¿verdad? Para la anatomía patológica. Llegan así en basureros como aquel, o más grandes, y son colon gigantes, parecen anacondas, como les digo. A veces debutan, hacen un estreñimiento crónico, hacen un fecaloma, una obstrucción intestinal y se tiene que ir a una cirugía de urgencia, ¿verdad? Ahora, en la histología se identifican, no sé si ustedes recuerdan de las células ganglionares que estaban dentro de los plexos de Auerbach y Meissner. En estos plexos estaban las células ganglionares y hay una despoblación de esas células neuronales. Normalmente por campo tenemos que encontrar en esos plexos por lo menos 5 células ganglionares. Y aquí o no hay esas células ganglionares, por eso es que el colon se dilata o el esófago se dilata y hace un megacolon y un megaesófago. Por eso dice, es decir, hay una hipoganglionosis en los plexos de Auerbach y Meissner. Es decir, si ustedes recuerdan, entre las dos capas musculares estaba el plexo de Auerbach y en este plexo de Auerbach nosotros tenemos que contar, estas son las células ganglionares que le llamaban en histología en forma de ojos de búho, ojos de corulla. Y eso solamente, acá por ejemplo hay 2 y eso nos dice, hipoganglionosis, solo 2 células ganglionares son observadas en esta imagen. Este es un campo, mínimo teníamos que encontrar 5 células ganglionares para decir que no hay hipoganglionosis. Y con toda la anatomía patológica, ¿verdad? Un megacolon, un colon gigante, así, parece una anaconda de verdad. ¿Dónde esto se encuentra? Justamente ahí vemos. ¿Han visto esto alguna vez, este tipo de casas? Este tipo de camas, que son camas tipo elásticas, ¿verdad? Que algunos saltan encima, ¿verdad? Justamente en las casas que son de barro o casas que tienen techos de paja es donde más le gusta alojarse a la vinchuca, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico es por el interrogatorio, se hace un examen físico, un examen laboratorial, ¿verdad? Y anteriormente se usaba el seno diagnóstico que se dejó de usar hoy día y les voy a mostrar por qué. Así anteriormente se hacía el diagnóstico. Cuando se pensaba que una persona estaba infectada, se le colocaba como una casita el bichito hasta que le pique y después poder estudiarle a la vinchuca o al barbeiro, ¿verdad? ¿Alguien se anima a hacerse esto hoy día? Imagínense cómo era, ¿verdad? Anteriormente, así anteriormente. Yo ni un segundo no le dejo a ese bicho sobre mi piel, ¿verdad? Y bueno, terminamos con 2 casos clínicos también. Nos dice que este es un paciente de 46 años, para que vean cómo más o menos los médicos se manejan, ¿verdad? Él acudió a la consulta al dermatólogo por esta lesión, ¿verdad? Una lesión nodular en el dorso de la mano. Y el médico pensó, CBC es carcinoma vasocelular que vamos a dar más adelante en piel. Tumor anexial, hay millones de tumores de anexos que hay una clase que se llama tumores de la epidermis que vamos a estudiar. O un neuroma que es un tumor de los nervios. O sea, en todo pensó menos en lo que podría ser, ¿verdad? Ahora, en la biopsia, justamente, por debajo de la epidermis se identifican numerosos macrófagos, ¿verdad? Que en H&E solamente vemos que hay macrófagos, entonces esto puede ser un montón de patologías también. Ahora, aquí se identifica una epidermis con acantosis, papilomatosis y se ve un infiltrado inflamatorio crónico, tanto en dermis superficial como hacia la dermis profunda. En la tinción de Jensa se consiguen ver que dentro de esos macrófagos hay pequeñas estructuras que son compatibles con qué patología les parece.
Yensa es igual a leishmania, leishmaniasis. Aquí es una niña de 4 años, nacionalidad, dice extranjera nada más, pápula en la mejilla. Se hace un frotis, esto también se puede hacer, ¿verdad? Es más rápido que la biopsia, pero no es tan, puede tener falsos positivos y falsos negativos, ¿verdad? Ahora, ya dentro, o sea, en ese frotis se puede ver también macrófagos que están llenos, están cargados de algo. ¿Qué les parece que este puede ser? Una lesión nodular, una lesión que hace una úlcera, no le duele. Se puede hacer esto. También leishmania, ¿verdad? Pero este no es muy utilizado porque es mejor hacer una biopsia y que esté en 72 horas que hacer esto y que nuevamente quede ahí entre en la duda con otras. Hay veces que se puede ver bien así, ¿verdad? Hace el signo ese de la marquesina que le llama a los amastigotes dentro del macrófago. Y bueno, y esto sería, ¿verdad? Sepusca viva o muerta. No sé si tienen alguna pregunta de leishmania. ¿O cómo se llama cuando están los tejidos? ¿Qué es lo que se busca en la biopsia? Que es el amastigote. Y si es en sangre, vas a encontrar, por ejemplo, el promastigote. El ciclo también es algo que seguramente en micro les preguntaban, ¿verdad? Aquí volvemos a tocar porque tenemos que explicar, ¿verdad?, la parte de fisiopatología también. Bueno.